Buenas tardes, en el aire 360 grados aquí, comenzando este viernes que estamos a 17 del mes de febrero del año 2017. ¿Cuántos 17 este viernes? Último día de esta semana. Aquí en 360 grados estaremos con ustedes desde ahora, 4 de la tarde hasta las 5, con las noticias más importantes que se han producido en el país y el resto del mundo. Claro, con los comentarios de las noticias, porque ya con las redes de comunicación tan rápidas que tenemos, creo que la mayoría de ustedes ya conocen las noticias. Comenzamos con el Palacio Nacional, donde el presidente de la República emitió un decreto en el día de hoy que suspende en funciones al director del Consejo Estatal del Azúcar, que yo no recuerdo quién es cosa rara, pero se llama José Joaquín Domínguez Peña. Designó una comisión especial que la componen las mismas personas que investigaron el tema de la tierra de los Tres Brazos. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, nuestro buen amigo también, el director del Departamento de Ética e Investigación de temas de corrupción de la Presidencia de la República, nuestro buen amigo Lidio Cadet, y el director de titulación de terrenos, quien también es amigo nuestro, José Dantes. Ya esta comisión tuvo una prueba. La primera prueba la tuvo con los terrenos de los Tres Brazos. La misma comisión, es decir, que será muy fácil porque la metodología probablemente sea parecida, sin embargo, es un solo caso, una cantidad de terreno y una gran desgracia para 3 familias, para 4 familias. Esta suspensión tiene que ver con lo ocurrido en San Pedro de Macorís. Lo ocurrido con la muerte del director de una emisora y un locutor, comunicador que estaba en el aire incluso por parte de una persona que luego se suicidó, y las heridas causadas a la secretaria de esta emisora, es decir, 4 familias que están impactadas por una situación que se dice, que esto tendrá que determinarlo la comisión, fue producida por un problema de venta de tierras de El CEA. En el caso del presidente de la República, para que se entienda cuál es el camino o el espacio de acción que tiene el Poder Ejecutivo en la República Dominicana, solamente puede llegar hasta aquí. Igual que con el tema de Corde. Con el tema de Corde decidió suspender al director, posteriormente cancelarlo y finalmente entonces mandar a disolver lo que quedaba de Corde, que tendrá que ser absorbida por otras instituciones del Estado, incluso los pocos empleados que ya quedaban en Corde. En el caso del CEA no podrá ser el final, porque el CEA no se puede disolver, son enormes los intereses que todavía tiene el Estado en el Consejo Estatal del Azúcar, pero para este caso se nombra esta comisión y el presidente de la República le da un plazo de solo una semana. Es decir, que como hoy es viernes, el próximo viernes a esta hora es muy probable que nosotros estemos aquí comentando el resultado de las investigaciones de la comisión que nombró el presidente de la República, Danilo Medina. Varias cosas sobre este tema. En primer lugar, no hay duda de que el presidente Danilo Medina, y nosotros lo sostenemos desde hace bastante tiempo, está cumpliendo con la palabra empeñada frente a el país, pero sobre todo con el compromiso que hizo frente a los funcionarios a quienes él nombró. Yo recuerdo perfectamente en una reunión en el año 2012 que después se replicó en el año 2016, el presidente Medina, en su primer gobierno, pues convocó a todos los funcionarios, nosotros estábamos ahí presentes, y dijo lo siguiente, más o menos, y lo puedo decir ahora porque yo no soy funcionario del gobierno, o sea, no tengo que guardar la discreción, y son cosas que se puede decir porque creo que ejemplifica cuál es la actitud
del presidente Medina frente al tema del uso alegre de los recursos del Estado por parte de funcionarios o allegados a la función pública. Decía el presidente Medina, ustedes son mis amigos, los conozco a todos y es la verdad. Para los que podrían no creerlo, es mucho más fácil en estos dos gobiernos uno tener una comunicación con el presidente Danilo Medina que con la mayoría de sus funcionarios. O sea, él tiene mayor apertura por su carácter de humildad, que probablemente es una de las prendas que más se aprecian en lo que es el temperamento y carácter del presidente Danilo Medina. Él tiene una apertura mayor que cualquier político que ustedes puedan conocer, porque el presidente es una persona que lo cierto es que da un trato personalizado a quienes conoce y porque son sus amigos. Su liderazgo político lo fundamentó en la construcción de una serie de relaciones primarias. Y nos decía a todos allá, ustedes son mis amigos. Ahora, el que se equivoque, yo lo voy a llamar aquí y le voy a preguntar, aunque sea por el rumor público, qué es lo que está haciendo que puede manchar mi gobierno. Y si no me convence su explicación, simplemente de aquí me paro y voy y lo cancelo, lo saco del gobierno. La primera parte es probable que no se haya cumplido, en el sentido de que no se ha hecho una reunión y se ha pedido una explicación pública. Ahora, la segunda parte se ha cumplido terminantemente. No hay en este momento en el gobierno del presidente Medina un solo funcionario que haya sido señalado o cuestionado por el rumor público. No existe. Todos han sido sacados del gobierno, no importa la cercanía que pregonaban con el presidente Danilo Medina, y en este caso, bueno, esto no es una excepción. Frente a una situación de cuestionamiento de algo que ya venía sucediendo por mucho tiempo, esta comisión, donde está Lidio, está Flavio y está Dantes, José Dantes, pues es una comisión para un caso específico. Pero hace unos meses, a los inicios de este gobierno, el presidente Danilo Medina nombró a el doctor Bautista Rojas Gómez para que encabezara una investigación sobre el tema de las ventas de los terrenos del CEA. Es decir, ha sido una preocupación del gobierno ese tema. Esto estalla con una serie de informaciones o desinformaciones, al final nadie sabe. Lo que está claro primero es que en los hechos que ocurrieron en San Pedro de Macorís no hay ningún tipo de agresión a lo que es la libertad de prensa, ni a la libertad de expresión, ni ningún tipo de persecución contra nadie desde el punto de vista delincuencial. Dijimos aquí que eso aparentaba un tema personal. Y que no solamente aparentaba un tema personal, sino que en la República Dominicana no se dan casos de este tipo como sucede en otros lugares. Si en la República Dominicana no ocurre como lo que vimos el año pasado en Orlando, donde un individuo con serios problemas de conducta agarró un fusil automático y mató 60 personas en una discoteca. Nadie aquí se vuelve loco así. Eso no existe en la República Dominicana. Entonces, esa persona no fue que se volvió loca y agarró un revólver o una pistola y comenzó a disparar. O había un punto de partida y lo dijimos. Y aparentemente eso tendrá que determinarlo la comisión y dar su informe en solamente una semana. O sea, esto es al vapor ya. Aparentemente lo que hubo es un tema de ventas de tierra del CEA. Y tomando esto como punto de partida, este tema del CEA, bueno, esta es la segunda C de las famosas 3C de los años 70, 80 y los 90. Eran 3C. Muchos ni siquiera se acordarán de esto, pero eran 3C que eran los espacios más grandes de gobierno en la República Dominicana. Corde, que tenía empresas de pinturas, de sacos, de cordeles,
molinos de trigo, tanto aquí como en el interior, chocolatera en Puerto Plata, fábricas de papel en Villa Altagracia. La gente se le olvidó eso y la mayor parte de los que me ven que no tienen más de 40, 45 años ni saben probablemente que eso existía porque no se lo enseñaron. A la muerte de Trujillo, la República Dominicana, alrededor del 80% de sus empleados, de la gente que tenía un trabajo fijo, estaba empleado por Trujillo, o en el sector público o en el sector privado, porque Trujillo era de todo. Aquí se fabricaban armas. Aquí hay una armería en San Cristóbal que le vendió armas incluso al propio Fidel Castro. Aquí había fábrica de vidrio, aquí se fabricaban botellas, aquí se fabricaban alcoholes y todo esto. Barcos se hacían. Y había una línea aérea, para los que no lo saben, se llamaba Dominicana de Aviación. Todo esto quebró en una asociación público-privada que nunca se ha transparentado. Había una fábrica de cemento, Cementos Colón también, que también se encargaron de distribuirlas desde el año 61 hasta la fecha, entre las grandes fortunas, unas en la República Dominicana, siempre en alianza con los políticos. Siempre, porque la corrupción de que tanto se habla tiene distintas facetas y distintas caras. Corrupción es una palabra genérica, y en esa palabra genérica cabe el soborno, cabe el tráfico de influencias, cabe el robo directo de los bienes públicos, cabe el cohecho, o sea, hay muchas cosas que caben ahí. En el caso de las empresas de Corde, que ya desapareció definitivamente, bueno, esto fue una asociación público-privada para robarse todo lo que dejó Trujillo y todo quedó en manos del sector privado, porque hasta la Sociedad Industrial Dominicana era propiedad de Trujillo. Sí, la Sociedad Industrial Dominicana. En el caso del CEA, exactamente lo mismo, la segunda C. En el caso del CEA, esta industria que fue nacionalizada, o sea, fue privatizada más bien a la muerte de Trujillo, la industria del azúcar de caña, bueno, se le llamaba en los años 60 y 70 la columna vertebral de la economía dominicana. Era lo que es el turismo hoy día. Y esa columna vertebral de la economía dominicana era dueña de enormes extensiones de tierra. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, cada vez que se jubilaba un general le entregaban una colonia de caña para su usufructo de la tierra del CEA. Cada vez que a algún político, a alguna persona, a alguien le interesaba un pedazo de tierra, bueno, se agarraba y se rifaba la tierra del CEA. Y hay una gran cantidad de personas que están usufructuando las tierras del CEA sin ningún tipo de legalidad. Esta es la razón por la cual ese problema sucedió, por una disputa por tierras del CEA, del Ingenio Porvenir, que es uno de los ingenios que rodea a la ciudad de San Pedro de Macorís, la ciudad azucarera por excelencia de la República Dominicana, la ciudad donde se produjo la llamada Danza de los Millones en los años 20. La Sultana del Este, rodeada de tierras de caña de azúcar, bueno, esa es la razón. El CEA que también desapareció. Esto es para llegar a una conclusión, esto nada más no es historia. Y la tercera C es la Corporación Dominicana de Electricidad, la antigua CDE, que desapareció entre las huelgas de Citracode y las ansias del sector privado de que se privatizara, y se privatizó la Corporación Dominicana de Electricidad, se convirtió en Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, que en este momento tiene un vicepresidente ejecutivo y está en el centro del debate por el tema de las plantas de Punta Catalina. Esas eran las 3C, lo heredado de la dictadura, que incluso, yo recuerdo una anécdota muy simpática, porque cuando sustituyeron al presidente Balaguer y lo hicieron salir
huyendo del país en el mes de marzo del 62, se sustituyó por el segundo Consejo de Estado, que estaba dominado por la oligarquía, por las grandes familias, por los apellidos sonoros que existían en esa época, que eran pocos, muy pocos, porque el 90% de los dominicanos pertenecía a la clase pobre y campesina. Pues cuando sustituyen a Balaguer, la oligarquía lo sustituye, lo hace ir al exilio. En el año 62, marzo del 62 sale, se asila en enero del 62, sale en marzo del 62. Había un sacerdote que era parte del Consejo de Estado, y entonces en el reparto, siempre recuerdo que decían que el sacerdote que estaba dentro del Consejo de Estado se alzaba la sotana y decía, échenme lo mío aquí, échenme lo mío aquí. Se lo repartieron todo. En este punto entonces, ya que se está hablando tanto de impunidad y corrupción, sería bueno llegar a una investigación profunda y que la historia ponga cada cosa en su lugar. A ver dónde están, en manos de quién quedaron los bienes que dejó el generalísimo Trujillo a su muerte y que fueron repartidos en los últimos 60 años. A ver quiénes son los que han practicado la impunidad en la República Dominicana. Esa palabra impunidad que tanto se repite en forma permanente y que en este caso, como ya estamos en un estado de derecho, bueno, cada poder del Estado tiene su responsabilidad. En el caso del Poder Ejecutivo no puede pasar de aquí. Suspende al director del CEA, manda a hacer una investigación, esa investigación tendrá una conclusión, se entregará y entonces ya toca al Poder Judicial actuar o no. En el caso de Corde, se habla de que en los próximos 15 días, menos, porque eso se dijo a principios de semana, pues quien tiene el expediente determinará ya en el Poder Judicial, en la Procuraduría General de la República, si hay mérito suficiente, si se violó alguna ley penal en el caso de los 3 brazos, en el caso de las ventas de estos terrenos, para enviar ese expediente hasta un tribunal penal para buscar responsabilidades, porque así actúa un Estado de Derecho. Toda esta historia es para que vean la poca razón que tienen los que se plantean hacer ahora o tienen como objetivo o bandera primaria hablar de que hay que hacer justicia al vapor. Eso es imposible. Eso no sería garantizarle los derechos a las personas que habitamos en la República Dominicana. Nosotros tenemos derechos y también deberes. Tenemos el deber de cumplir la ley. En el caso del presidente Danilo Medina, tiene que cumplir y hacer cumplir la ley y la Constitución, porque ese fue su juramento. Y ustedes pueden buscar la historia en estos ya 4 años y 6 meses de gobierno, de este gobierno, donde el presidente, a cada funcionario que se ha visto envuelto en un caso escandaloso, esa persona ha sido sustituida. Ahora, a quien le corresponde llevar estos casos a la justicia, si es que hay mérito para ello, es a la Procuraduría General de la República, que es quien encabeza a los fiscales y a los jueces, entonces, determinar si hay culpa o no. Eso no se hace ni al vapor ni en la prensa. Y les voy a poner un ejemplo. Hoy, exactamente hoy, en España hubo una sentencia. La llamada sentencia del caso Noos. Sí, un nombre extraño, es un nombre griego. Es una fundación que existe de los años, existía porque ya no existe, de los años 90, que estuvo presidida por el esposo de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarín. En el año 2006, hace 10 años, comenzó la investigación de este caso, del caso Noos, y la sentencia se dio hoy,
que estamos a 17 del mes de febrero del año 2017, casi 11 años después. Porque toda situación como esta tiene una complejidad. Y estamos hablando de la hija del rey Juan Carlos I y hermana de Felipe VI, quien es hoy el rey de España. Es la princesa de España, una de las dos, la infanta Cristina. Pues su esposo fue condenado a 6 años y 3 meses de prisión. Pero fue condenado a 6 años y 3 meses de prisión después de una investigación, después que se hizo un expediente, después que incluso hubo una fundación llamado Manos Limpias, que fue quien llevó el caso, que hizo la acusación y la llevó en los tribunales y se demostró, según esta primera instancia, que el yerno del rey Juan Carlos era culpable sobre todo de evasión de impuestos, de cohecho, de una serie de hechos, pero sobre todo evasión de impuestos. Es un tema fiscal principalmente. Nadie habla de que ni salió a gritar impunidad en las calles, porque todo esto tiene tiempo, y ni siquiera la sentencia es firme todavía. Estamos hablando de una sentencia en primera instancia. En el caso de la República Dominicana, lo cierto es que a veces yo pienso que hay personas que ponen titulares para llamar la atención y sobre todo para vender periódicos. Porque en la tarde de hoy hay un titular que dice que el Procurador General de la República no traerá de Brasil nombres de los sobornados en República Dominicana. Asimismo dice el periódico El Nacional esta tarde. Yo no sé a quién se le ocurre que el procurador iba a traer nombres de personas desde Brasil hacia la República Dominicana. Porque lo primero es que el expediente de Odebrecht en Brasil todavía está bajo secreto de sumario. Es decir, por más que quiera la prensa, las informaciones que se dan simplemente son las que quiere dar la Procuraduría General brasileña y los jueces que están llevando el caso Lava Jato. O sea, no es que hay que salir corriendo y al vapor usted tiene que decir nombres como se exige aquí en la República Dominicana, cuando ni siquiera se ha hecho una investigación. La investigación en Brasil tiene más de 5 años. Esa investigación tiene más de 5 años y recién el mes de enero se homologaron, es decir, se aceptaron las declaraciones de 78 funcionarios de Odebrecht en Brasil para entonces que esto sirva como base para montar todo un expediente donde las personas quienes serán acusadas ni siquiera se sabe todavía al final quiénes son, porque podría incluso estar acusado el propio presidente brasileño Michel Temer, quien se ha cubierto también. De eso es que estamos hablando. Estamos hablando de una investigación judicial y entonces aquí se pone en primera plana el Procurador General de la República no traerá, no, claro que no va a traer nombres. Hay otro titular de que habla de que los dominicanos en Nueva York están pidiendo que el Departamento de Justicia les entregue el expediente. Dice un periódico nacional de aquí. Pero usted solamente tiene que entrar a la página del Departamento de Justicia y está íntegro. Yo se lo mostré aquí en este programa un viernes. Completito está ahí. Usted tranquilamente entra, lo busca, si quiere lo imprime y lo tiene en su mano. No tiene ni que pedirlo. Y ahí está todo lo que tiene que decir. Y cuando tengan el expediente en la mano verán que no hay un solo nombre ahí. Los únicos nombres que aparecen en ese expediente del Departamento de Justicia de los Estados Unidos son los siguientes. Los nombres de los abogados que firmaron a nombre de Odebrecht y los nombres de los fiscales o representantes del Departamento de Justicia norteamericano. Más nada. Ahí no hay nombre, no hay un solo nombre de nadie en ninguna parte. Pero aquí jugamos a la ignorancia de este pueblo. Seguimos jugando todavía al morbo popular,
al morbo popular, que lleva incluso a poner a un grupo de personas de mojiganga, porque es de mojiganga que se están poniendo a firmar un libro con nombres que no van a servir absolutamente para nada, porque no tiene sustento jurídico por ningún lado. Su firma ahí, para lo único que podría servir, podría ser quizás para que algún vivo las use para legalizar un partido político en la Junta Central Electoral. No se sorprenda si usted firmó, si en algún momento, en los próximos meses, aparece un inspector diciendo, pero usted apoya el partido de fulano de tal. Porque eso es para lo único que puede servir eso. ¿Por qué? Porque ni se fundamenta en la Constitución de la República Dominicana, ni en el Código Penal, ni siquiera en el documento que ellos dicen que van a usar, que es la Convención de las Naciones Unidas sobre la Corrupción, porque esa misma convención dice en su artículo 4, puntos 1 y 2, que no puede haber ningún tipo de intervención en los asuntos internos de un país. Lo dice. El caso de Guatemala es una excepción. Los que han acusado en Brasil son jueces y fiscales brasileños. Los que han acusado en Perú son jueces y fiscales peruanos. Los que han acusado en Panamá son jueces y fiscales panameños. Y en los tres casos habla de funcionarios o familiares de personas que estaban en el poder. Así que, con la suspensión del director del CEA, creo que el tema, después de la gran desgracia que ocurrió en San Pedro de Macorís a principios de semana, podría quedar cerrado. Cerrado a partir del informe de la comisión que nombró el presidente Medina, que debe dar un informe a más tardar el próximo viernes, tiene un plazo de una semana, y entonces veremos exactamente qué fue lo que pasó, cuál fue la situación que llevó a esta persona a perder el juicio e ir a matar a 3 dominicanos en una emisora de radio. Suceso lamentable, pero creo que el presidente Medina nueva vez demuestra la mano firme que tiene para con los funcionarios que podría ser, eso lo dirá la investigación, no cumplen con su deber. Ustedes y yo nos veremos después de la pausa. Y siguiendo en el país, nosotros nos extrañó muchísimo una rueda de prensa que dio ayer la dirección del Partido Revolucionario Moderno, donde habló Roberto Fulcar, quien fue jefe de campaña del señor Luis Abinader, y estaba la mayor parte de la cúpula de ese partido. Y nos pareció extraño por lo siguiente: si usted está todo el tiempo acusando a otros de estar en contubernio con empresas extranjeras o nativas y ser objeto de recibimiento de fondos por parte y de sobornos de parte de esas empresas, nos parece muy extraño que antes incluso de ser acusado por nadie, simplemente por el rumor público, usted dé una rueda de prensa y quiera ponerse a salvo frente a algunos decires de que la campaña del señor Luis Abinader recibió fondos de Odebrecht. ¿Sí? Eso está corriendo en los mismos lugares donde en la República Dominicana se ponen a correr rumores. Entonces usted una rueda de prensa amenazante, porque lo que hace la campaña del señor Abinader, o los que dirigieron esta campaña, es amenazar a todo comunicador que se haga eco de eso. Oh, pero bueno, ¿y qué es esto? ¿Una dictadura? Eso se llama ponerse el yeso antes de romperse el brazo.
frente al rumor mínimo usted tiene la piel tan sensible que hace una rueda de prensa para amenazar cuando usted está harto de hacerlo, porque usted anda vestido de verde firmando libros, también acusando. Eso es altamente sospechoso, señor Fulcar, y los demás que estuvieron en esa rueda de prensa. Parece que se quieren curar en salud, porque claro, hemos dicho desde hace tiempo, todo el que estuvo involucrado en ese tema y todo el que recibió dinero, que salga. Aquí hay personas que están blindadas frente a ese tema. Hay otras que parece que no, que ante la mínima posibilidad de que se les acuse, salen a hacer una rueda de prensa. Eso fue lo que ocurrió ayer y me pareció extrañísima la rueda de prensa amenazante. Amenazante cuando usted incluso tiene personas que están en todo el país señalando y acusando. Y usted es de los primeros, y ustedes todos son de los primeros, que acusan, dicen y desdicen. Así que dice un refrán que lo que va viene. Y otros dicen que es la ley del karma. Así que ajos y agua, señores del PRM y señores de la campaña de Abinader. Ajos y agua. Si quieren que se lo traduzca, a joderse y a aguantarse. Porque son todos. Si alguien dice que ustedes también recibieron dinero, demuestren ustedes que no recibieron. Ajo y agua. Es que tienen que untarse y tomar, a joderse y a aguantarse. No les queda más remedio. Eso es lo que hay en este país. Por ejemplo, en el día de hoy en San Cristóbal, pues fue llevado a prisión domiciliaria el ex alcalde del municipio de San Cristóbal y ex pelotero Raúl Mondesí. El desorden en que estaba sumida San Cristóbal, bueno, ya llevó a lo que es prisión domiciliaria en base a un expediente que introdujo la PECA, o sea, el Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa de la Procuraduría General de la República. En un país donde todavía se habla tanto de impunidad, esto no lo traduce el Poder Ejecutivo, simplemente una pequeña lección de derecho constitucional. Esto es la justicia la responsable de esto. Pues llevó este expediente a San Cristóbal, a un juzgado, y en ese juzgado pues dictaron medidas de coerción en el juzgado de instrucción contra Raúl Mondesí, que en este momento está preso 6 meses de prisión y traducido inmediatamente para que se conozca el juicio de fondo en un tribunal colegiado porque son faltas graves. A sus acompañantes, creo que 2 más, también se les impuso una garantía económica de $1 millón, presentación periódica ante la justicia e impedimento de salida, porque así es que funciona la justicia. Usted es acusado, pero su caso se conoce en la justicia, no se conoce en los medios de comunicación, ni ahí es que se dicta sentencia. Entonces el señor Mondesí está preso y para finalizar, porque ya nos vamos, hoy viernes, bueno, el presidente Donald Trump, que nunca lo dejamos, estaba en Carolina del Norte, poniendo en servicio un avión de la Boeing, donde volvió a comprometerse con los trabajadores norteamericanos de que no va a permitir que las plantas norteamericanas se ubiquen fuera de su territorio, aunque ya la Ford anunció que la planta en México la va a construir en Chihuahua. Ustedes y yo nos veremos el próximo lunes y estará aquí, si Dios lo permite, don Freddy Sandoval. Así que hasta el lunes en 360 grados.